Buenas noches a todos. En esta ocasión hablaremos sobre el contenido de las leyes que rigen al sistema educativo salvadoreño dentro de la tutoría número 2 para la asignatura de Introducción a la Pedagogía para la enseñanza de la matemática. En esta ocasión se nos ha encomendado hacer un análisis de las leyes que rigen al sistema educativo, específicamente la Ley de Educación General que rige nuestro sistema salvadoreño. Esta Ley General de Educación, como mencionamos en la tutoría previa a esta, fue creada para el año de 1995 y aprobada por la Asamblea Legislativa. Como veremos, el objetivo de esta ley es determinar los objetivos generales de la educación y esta se va a aplicar a todos los niveles y modalidades, sea de educación formal o de educación informal, con el objetivo de regular las prestaciones del servicio de las instituciones oficiales que prestan dichos servicios, así como también de las instituciones privadas. Así es que empezamos a hablar acerca del artículo número 1, que habla que la Constitución de la República establece en el título 2, sección tercera, disposiciones fundamentales que es necesario desarrollar en ordenamiento legal para determinar y establecer los funcionamientos de la educación nacional y regular el sistema educativo. Por tanto, en uso de las facultades de la Presidencia, se decreta esta Ley General de Educación y el artículo 1 menciona que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cívico, moral, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. Prestémosle atención a este detalle que es uno de los pilares fundamentales de la Ley General de Educación, ¿verdad? Entonces, pretendemos formar la concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus valores y de sus derechos y sus deberes. Por eso esta ley entonces se aplica a todos los niveles y modalidades de educación, tanto oficiales como privadas. El artículo 2 me llama mucho la atención y vale la pena destacarlo porque habla acerca de los fines de la educación. Y la educación nacional dice que dentro de nuestra república tiene como objetivo literal A, lograr el desarrollo integral de la persona en su dimensión espiritual, moral y social. Entonces estamos hablando que no solo se traduce a instrucción o formalización, sino que también al desarrollo integral de la persona. También habla acerca de contribuir a la construcción de una sociedad más demócrata, más próspera, justa y humana. De igual manera, inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes. También combatir todo espíritu de intolerancia y de odio. Conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña es otro de los fines de la educación. Y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Cuando leemos estos fines de la educación, nos vemos que tiene un sentimiento muy noble, muy profundo, muy cívico, ¿verdad? De respeto a los valores. Entonces es muy bueno que nosotros como futuros educadores, en este caso de la especialidad de matemática, también sepamos cuáles son los fines y los fundamentos que la ley establece para la educación salvadoreña. El capítulo tercero habla acerca de los objetivos generales de la educación nacional y entre ellos cabe destacar algunos. Por ejemplo, el literal A dice que es desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites a quienes puedan alcanzar la mayor excelencia. Entonces aquí vemos que ya se entra un poco más en un término podríamos decir, más académico de la educación, ¿verdad? Estamos hablando de potenciar las aptitudes físicas, intelectuales y espirituales de los salvadoreños. También el literal C menciona que es establecer secuencias didácticas, de tal manera que toda formación cognitiva promueva el desarrollo de las funciones mentales y cree hábitos positivos y sentimientos apegados a la moral deseables. Entonces, cuando vemos estos objetivos generales, también nos incitan, ¿verdad?, a una educación más amplia, ¿verdad?, más constructiva. No solamente de conocimiento, ¿verdad?, sino como dice el literal G, mejorar la relación de la persona y su ambiente,
utilizando formas y modalidades educativas que expliquen los procesos implícitos en esa relación. Entonces, la educación salvadoreña tiene buenos fundamentos, pero ¿qué regula entonces estas leyes? En el capítulo 4 podemos observar que la ley se refiere acerca de las políticas de acceso a la educación. De los artículos 4 al artículo 7 habla acerca de esto. Por ejemplo, la ley decreta que hay un pleno acceso de la población a la educación, es decir, no se le puede negar a nadie la educación por alguna circunstancia que tenga. Aparte de esto, la ley también establece gratuidad en educación parvularia básica y especial para todos los habitantes de la República de El Salvador. Y un detalle muy importante que hablaremos en la siguiente lámina es que el artículo 5 habla acerca de fomentar la educación salvadoreña, la política de equidad de género. Esto ha cobrado mucho auge en los últimos tiempos debido a los altos índices de violencia, de desigualdad que existe en nuestro país. Y también establece la ley en este capítulo número 4 acerca de que las cuotas de escolaridad media serán establecidas en consenso junto con los padres. De hecho, han sido abolidos en la actualidad. Y que los programas de estudio y las secuencias didácticas deben estar basadas en necesidades reales de los estudiantes. Como les mencionaba, vale la pena destacar este artículo número 5 que habla acerca de que el Ministerio de Educación impulsará dentro del Sistema Nacional una política de equidad de género. Esto se refiere a que tanto niños como niñas tienen las mismas condiciones, para que cuando en su adultez también hombres y mujeres tengan las mismas condiciones. Esto implica que debe incluir medidas específicas que tendrán como objetivo la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre los alumnos y las alumnas. No se admitirá en los centros educativos del país las desigualdades entre alumnos y alumnas, sustentadas en prejuicios o prácticas discriminatorias basadas en una distribución estereotipada de papeles entre los sexos. El Ministerio de Educación garantizará el uso no sexista del lenguaje en dichos centros. Entonces, este artículo regula un aspecto muy importante de la educación y estimula a los docentes para que puedan, por un lado, abstenerse de aquellas expresiones o actitudes sexistas y por el otro lado, fomentar la igualdad, tanto en niñas como en niños, en alumnos como en alumnas. Luego, la siguiente sección de la ley del artículo 8 al 15 establece el sistema educativo, sus diferentes niveles y modalidades. Por ejemplo, habla acerca de educación formal, los establecimientos educativos autorizados para brindar dicha educación y los niveles que establece la ley para la educación están estipulados en este rubro. El nivel parvulario, el nivel básico que va de primero a noveno grado, el nivel medio que es la educación en bachillerato y el nivel superior pues que puede ser a nivel universitario, a nivel técnico o de instituto. De igual manera, la ley establece que hay educación informal. Esta tiene el objetivo de complementar y actualizar, suplir conocimientos y formar aspectos académicos y laborales. A esto lo conocemos como educación informal. Se adquiere libre y espontáneamente proveniendo de personas, entidades, medios masivos de comunicación, tradiciones, costumbres y otras instancias. Pero la ley en el artículo 10 también habla de la educación no formal. Esta veremos como en la siguiente lámina no se refiere a lo mismo de la educación informal. Entonces, cuando hablamos de educación formal, es la que se imparte en establecimientos educativos autorizados en una secuencia regular de años o ciclos lectivos con sujeción a pausas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos. La educación formal corresponde a los niveles inicial, parvulario, básico, medio y superior. En la fotografía ven ustedes alumnos de sexto grado en una escuela pública
entonces están recibiendo educación formal, ¿verdad? Suponemos que ellos van a estar en un futuro en un séptimo grado. Igual manera, ¿verdad? Esperamos que eh, algún día salgan, ¿verdad?, de bachillerato y estén terminando su educación formal. También hablamos, por ejemplo, en el artículo 10 acerca de la educación no formal. En algunos casos hay personas que sacan cursos de formación técnica. Por ejemplo, alguien puede sacar un curso de computación, de idiomas o de un curso culinario, por ejemplo. Esta es la educación no formal. Es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados de la educación formal. Es sistemática y responde a necesidades de corto plazo. Y aparte de eso, existe la educación informal, ¿verdad?, que se adquiere libre, espontánea, proveniente de personas, entidades, medios masivos, de comunicación, de tradiciones, de costumbres y otras instancias no estructuradas. Entonces, ahí podemos hacer el caso, ¿verdad? Si alguien está cursando una carrera universitaria, entonces pertenece al sistema de educación formal. Si alguien quiere sacar un curso libre, por ejemplo, de un idioma, ¿verdad?, quizás sea corto, esta es la educación no formal. Y lo que nosotros aprendemos de nuestra familia, de nuestra comunidad, las costumbres, esa pertenece a la educación informal. El artículo 14 establece una norma muy importante, ¿verdad?, que vale la pena mencionar, porque dice que el Ministerio de Educación estudiará a fondo los fenómenos del ausentismo, repitencia y deserción escolar y tomará medidas pertinentes para su reducción. Esto nos hace mención, ¿verdad?, de que estos fenómenos que siempre están presentes en las escuelas públicas debería de ser de mucho interés del Ministerio de Educación estudiar a fondo estos problemas de la educación formal. Y así llegamos al siguiente apartado que tiene que ver con el capítulo 2 y habla acerca de la educación inicial. Son los artículos 16 y 17. Esta dice que inicia desde la concepción del niño hasta que cumpla 4 años de edad. A esta le llamamos educación inicial y tiene como objetivo favorecer el desarrollo psicomotriz, sensoperceptivo, socioafectivo, del lenguaje y cognitivo por medio de una atención adecuada y oportuna orientada al desarrollo integral de una persona. Esta educación, bueno, normalmente se puede impartir en la familia, programas de orientación para padres o en otros aspectos. El Ministerio de Educación va a establecer e implementar las políticas nacionales relacionadas con la educación inicial por medio de diferentes estrategias y modelos de atención. Entonces podemos ver en la actualidad que hay algunos programas que se llevan a cabo en escuelas públicas de educación inicial, donde los niños, por ejemplo, van 2 tardes o 2 mañanas a la semana para tener una experiencia previa a lo que será el nivel parvulario. Esta educación tiene como objetivos procurar el desarrollo integral de niños y niñas por medio de la estimulación armónica y equilibrada en todas las dimensiones de su personalidad. Esto se refiere a las habilidades artísticas, psicomotrices y cognitivas que los niños pueden llegar a tener de adultos. También revalorizar y fomentar el rol educativo de la familia y la comunidad a través de la participación activa de los padres como primeros responsables del proceso educativo de sus hijos. Por esta razón, los programas de educación inicial incluyen en los días que participan los niños que sean acompañados por un adulto. El siguiente apartado, en los artículos 18 al 19, habla acerca de la educación parvularia y dice que esta comprende 3 años de estudio, el 4, 5 y 6, o que se llama parvularia 4, 5 y 6. El objetivo es involucrar a la escuela, a la comunidad y a la familia. Y aunque no es un requisito para continuar los estudios, autoriza en forma irrestricta el acceso a la educación básica.
Entonces podemos observar la diferencia que hay entre niños que han acudido a la educación parvularia y cuando no lo han hecho. El objetivo de esta educación parvularia es estimular el desarrollo integral de los educandos por medio de las actividades que las maestras desarrollan en las áreas pedagógicas que ellas trabajan. También fortalecer la identidad y la autoestima de los educandos como condición necesaria para que puedan desarrollar sus potencialidades. Y como tercer objetivo, desarrollar las especialidades básicas de los educandos para que ellos puedan incorporarse en un futuro a la educación básica. Entonces, la educación parvularia, la ley le establece un papel muy importante y muy útil para que puedan incorporarse a la educación básica. Ahora el capítulo 4 de la ley habla acerca de la educación básica. Establece el tiempo, los objetivos que tiene esta educación, así como también qué es lo que se pretende lograr. Bueno, en resumen, la ley dice que la educación básica es desde primer grado hasta noveno grado. Será obligatoria y gratuita cuando el Estado la imparta por medio de las instituciones acreditadas por este. Y uno de los objetivos más nobles los que tiene es inculcar una disciplina de trabajo, orden, responsabilidad y tenacidad y autoestima, son como hábitos para la excelencia física y la conservación de la salud. En vista de que nos estamos formando en este aspecto de la educación básica, vale mucho la pena que nosotros podamos destacar cuáles son los objetivos de esta. El primer objetivo dice que es contribuir al desarrollo armónico de la personalidad del educando en sus espacios vitales tales como la escuela, la familia, la comunidad, tanto nacional como internacional. También inculcar una disciplina de trabajo, orden, responsabilidad, tenacidad y autoestima, así como hábitos para la excelencia física y la conservación de la salud. De igual manera, la ley establece que la educación básica debe desarrollar capacidades que favorezcan el desenvolvimiento eficiente en la vida diaria a partir del dominio de disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas, así como de las relacionadas con el arte. Acrecentar la capacidad de observar, retener, imaginar, crear y analizar, razonar y decidir, y mejorar las habilidades para el uso correcto de las diferentes formas de expresión y comprensión. También promover la superación personal y social, generando condiciones que favorezcan la educación permanente y contribuir a la aprehensión práctica y al respeto de los valores éticos, morales y cívicos que habiliten para convivir satisfactoriamente en una sociedad. Entonces, como futuros docentes de matemática en educación básica, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta lo que se refiere en estos aspectos de la ley, porque nos invitan a pensar en qué debe generar la educación matemática en la educación básica. También deben de contribuir al desarrollo autodidáctico para desenvolverse exitosamente en los procesos de cambio y de educación permanente y promover el respeto a la persona humana, al patrimonio natural y cultural, así como el cumplimiento de sus deberes y sus derechos. En conclusión, podemos decir que la educación básica de primero a noveno grado tiene grandes ideales y los maestros deben esforzarse por trabajar en estos rubros pedagógicos, ¿verdad? Que tienen que ver con la formación del espíritu, la autosuperación y la utilización de estas herramientas científicas, tecnológicas y didácticas para que el alumno pueda desenvolverse en un futuro. Luego, en el capítulo 5 habla acerca de la educación media, es decir, el estudio en bachillerato. La educación media dice que va a ofrecer la formación en dos modalidades educativas, una general y otra técnico-vocacional. Ambas permitirán continuar con estudios superiores o incorporarse a la vida laboral. Entonces, los estudios de educación media culminarán con el grado de bachiller, el cual se acreditará con el título correspondiente. El bachillerato general tendrá una duración de 2 años de estudio y el técnico vocacional de 3.
El bachillerato en jornada nocturna tendrá una duración de 3 años y 4 años respectivamente, para que se pueda lograr en cada uno de ellos. De igual manera, la educación media también tiene sus objetivos. Se habla de fortalecer la formación integral de la personalidad del educando para que participe en forma activa y creadora en el desarrollo de la comunidad como parte de la familia y ciudadano, y también contribuir a la formación general del educando en razón de sus inclinaciones vocacionales y las necesidades del desarrollo socioeconómico del país. Es por eso que el bachillerato tiene como objetivo, especialmente el técnico, fortalecer a los estudiantes en una rama o alguna área del aprendizaje. Otro detalle a resaltar es el artículo 24, que habla acerca de que se establece la movilidad horizontal únicamente para el estudiante que después de aprobar el primer año de bachillerato técnico vocacional desee cambiar al bachillerato general. Esto es válido. Los planes y programas de estudio garantizarán los mecanismos para ofrecer la efectiva movilidad horizontal de estas dos versiones del bachillerato. En cuanto a la educación superior, el capítulo 6 de la ley dice que la educación superior se regirá por una ley especial que se llama Ley de Educación Superior y tiene los objetivos siguientes: formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales, promover la investigación en todas sus formas, prestar un servicio social a la comunidad y cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y universal. Entonces, esta ley, por ejemplo, establece las carreras que son válidas dentro de nuestro país, los grados y el tiempo que cada una de ellas otorga y se emplea, así como los requisitos para ingresar a la universidad y egresar de esta que cada una de las diferentes carreras plantea. En nuestro país hay más de 44 universidades que ofrecen educación superior y otros que son a nivel de técnicos como institutos que ofrecen carreras también, ¿verdad?, de este nivel superior. Otros tipos de educación regulados por la ley se encuentran de los artículos 28 al 46 y por ejemplo habla de la educación de adultos, la cual esta se refiere a la educación sobre alfabetización o en algunos casos en diversos campos sobre alguna temática profesional o educación formal siguiendo programas nocturnos o a distancia. La educación de adultos, la ley establece que debe ser prioridad social porque va a contribuir a instituciones gubernamentales, municipales y privadas, conforme a las leyes que establezca el Ministerio de Educación. La educación de adultos dice que va a incluir la educación a distancia, la cual será ofrecida por el Ministerio de Educación en los niveles de educación básica y educación media general. En nuestro país podemos observar de que hay mucha demanda para este tipo de educación y existe en el plan sabatino. También la alfabetización que llevan a cabo los bachilleres como parte de su servicio social es un fuerte proceso del componente educativo. Un detalle muy especial, ¿verdad? La ley habla sobre la educación especial, que es un proceso de enseñanza y aprendizaje que se ofrece a través de metodologías especificadas y específicas a personas con necesidades educativas de este interés. También la ley habla acerca de la educación artística y los objetivos que tiene esta en el artículo 38 y del artículo 41 en adelante habla acerca de los fines de la educación física y el deporte escolar. Finalmente, el artículo 44 habla de educación no formal y dice que esta está constituida por todas aquellas actividades educativas tendientes a habilitar a corto plazo en aquellos campos de inmediato interés y necesidades de las personas y de la sociedad. Tales acciones podrán estar a cargo de entidades estatales o privadas y se enmarcan dentro del más amplio concepto de educación permanente.
Entonces hay personas que estudian para electricistas, para fontaneros, para cocineros o para aprender un segundo idioma. A esto se refiere la educación no formal, que regula el capítulo 11 de la ley, ¿verdad? Los artículos 44, 45 y 46. La siguiente sección de los artículos 47 al 50 habla acerca del currículo nacional y habla que el currículo nacional es establecido por el Ministerio de Educación. Cuando hablamos del currículo nacional se refiere a que lo que incluye cada programa de cada asignatura en cada uno de los diferentes grados es administrado y establecido por el Ministerio de Educación y se basa en los fines y objetivos de la educación nacional. En dicho currículo se va a incluir como asignatura obligatoria el estudio de moral, urbánica y cívica. Está expresado en los planes de estudio, será sistematizado, expresado y divulgado por las autoridades del MINED y es la normativa básica para el sistema educativo tanto del sector público como del sector privado. La orientación establece el artículo 50 que tendrá carácter formativo y preventivo. Contribuirá al desarrollo de la personalidad del educando, a la toma de decisiones acertadas con relación a las perspectivas de estudio y comparación. Como mencionábamos, un detalle muy importante del artículo 47 y que en la actualidad se está llevando a cabo es que el currículo nacional se va a incluir como asignatura obligatoria el estudio de moral, urbanidad y cívica en la comunidad educativa en todos los niveles, proporcionando elementos conceptuales y de juicio para que los niños, jóvenes y adultos desarrollen la capacidad de análisis y discusión necesaria para tomar decisiones personales y colectivas que contribuyen al mejoramiento de su desempeño en la sociedad. Entonces es un artículo de ley que las escuelas deben brindar esta asignatura. Posteriormente sobre educación, evaluación educativa, los artículos 51 al 58 dicen que el sistema de evaluación educativa tendrá como finalidad determinar la pertinencia y relevancia de la preparación de los educandos impartidos. Y uno de los objetivos de esta función evaluativa de la educación es valorar el alcance de los objetivos planteados y replantear tanto a nivel de currículo como de centro como de sección los cambios pertinentes para poder lograr el aprendizaje en los estudiantes. La evaluación del rendimiento escolar constituye un recurso para tomar decisiones sobre el avance del estudiante en el sistema educativo. En este caso, el MINED tiene un manual de evaluación de los aprendizajes y esta identifica que la evaluación es integral, continua, en el caso de los estudiantes. Tiene ese carácter, ¿verdad? Y debe valorarse en base a los objetivos propuestos por los educadores. El artículo 57 es muy importante, vale la pena recalcarlo, porque dice que el Ministerio de Educación establecerá una prueba obligatoria orientada a medir el aprendizaje y las aptitudes de los estudiantes que permita establecer su rendimiento y la eficacia en las diferentes áreas de la atención curricular. Entonces, dicha prueba será diseñada, aplicada y procesada bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación. Someterse a la prueba es un requisito para graduarse de bachillerato y, de acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio de Educación, las calificaciones obtenidas por el estudiante en la mencionada prueba tendrán una ponderación para aprobar las áreas relativas. En este caso, pues sabemos de que actualmente toma un 25% de la nota de los estudiantes. Este año se llevará a cabo el 10 y el 11 de octubre y es conocida como prueba PAES. La siguiente sección en el capítulo 3 habla acerca de las acreditaciones y registros y habla que es el Ministerio de Educación quien otorga equivalencias de estudio a toda persona que lo haya realizado
extranjero. Así también que todo título obtenido en las universidades es registrado en el Ministerio de Educación. Estos deberán entregar al Ministerio los cuadros de promoción, hablando de los centros escolares, de cada uno de los ciclos, en el caso que haya educación básica. En la siguiente sección habla acerca de la supervisión y la administración educativa. Y el artículo 65 establece que corresponde al Ministerio de Educación normar, financiar, promover, evaluar y supervisar y controlar los recursos disponibles para alcanzar los fines de la educación nacional. El escalafón logrado por los administradores, en el caso, tiene una duración de 3 años, dice la ley, y para los docentes de 5 años. La supervisión educativa tiene los siguientes objetivos. Promover el buen funcionamiento de los centros educativos a través de una administración escolar eficiente. Ahora nosotros sabemos que hay un director departamental de educación. Este tiene sus ATP, que son los asistentes técnicos administrativos y pedagógicos que visitan las escuelas. Y esta supervisión educativa es desarrollada por el MINED y en áreas específicas por medio de las necesidades que los demandan. También la ley regula en el artículo 79 en adelante cómo deben funcionar los centros privados de educación. Entonces el artículo 79 dice que los centros privados de educación son aquellos que ofrecen servicios de educación formal con recursos propios de personas naturales. Y él es el Estado quien puede subvencionar estas instituciones privadas. Los centros privados deben tener la autorización para tener su planta docente personal y el costo de la matrícula establece la ley que es regido por el Ministerio de Educación. Si algún centro privado quisiera aumentar la cuota, entonces hace la convocatoria a los padres y explica por qué necesitan subir la cuota. Quizás puede ser para infraestructura, para mejorar recursos, para aumentar el salario de los docentes. Y esta propuesta entonces tiene que tener el aval de los padres y del Ministerio de Educación para que pueda funcionar. De esta manera, la ley también contiene muchos aspectos que regulan los centros privados de educación. Y con respecto a los educadores y los educandos y los padres de familia, el artículo 84 dice que el educador es el profesional que tiene a cargo la orientación de aprendizaje y la formación del educando. El educador debe proyectar una personalidad moral, honesta, solidaria y digna. Y el educador que profese la docencia deberá coadyuvar el cumplimiento de los fines y objetivos generales de la educación presentes en esta ley. Con respecto a los educandos, la ley dice que es el niño o la niña, joven o adulto que aparezca inscrito en alguna institución educativa. Entonces ellos participan, cumplen la reglamentación de la escuela, respetan y cuidan los bienes del centro escolar y mantienen vivo el sentimiento del amor por la patria. La ley también establece los derechos que tienen los educandos y los padres de familia, dice en el artículo 90, que tienen la responsabilidad en la formación del educando y también de exigir que la educación sea gratuita, tal y como lo prescribe la ley. Finalmente, en el último apartado, un artículo muy importante es el 87, que dice que el Ministerio de Educación velará porque las instituciones formadores de docentes mantengan programas de capacitación y actualización para estos docentes. Actualmente, se está llevando a cabo una especialización, ¿verdad?, de docentes en su segunda fase. También el programa USAID, por medio de Fomilenio, está llevando una formación en equidad de género, metodologías participativas y evaluación integral a cabo en el país, en los municipios costeros. Finalmente, la ley habla acerca de las sanciones, ¿verdad?, que por infraccionar a la ley en que incurran los centros privados de aplicación, dice que se van a hacer las siguientes sanciones.
amonestación pública, multa, suspensión temporal de la autorización del funcionamiento y la revocatoria de la autorización de funcionamiento. Otras leyes, como la ley de la carrera docente, son más específicas en el actuar de las escuelas. La ley habla acerca de cómo se van a considerar las violaciones, ¿verdad? Y los procedimientos para llevar a cabo la aplicación de estas leyes. En las disposiciones generales habla de la coordinación de los centros oficiales y privados de educación, cómo solicitan las autorizaciones al MINED. Y las relaciones que pueden existir entre el Ministerio de Educación y otros, por ejemplo, como el Ministerio de Salud. El artículo 114 dice que las excursiones escolares que realicen las instituciones oficiales y privadas de educación, estas deben ser de carácter pedagógico o recreativo, dentro del territorio nacional o en el exterior. Deberán estar autorizadas correspondientes por el Consejo Directivo Escolar o la dirección del centro educativo. Entonces, las disposiciones finales dice que será el presidente de la República quien emite el decreto general para esta ley y así es como se aprueba y funciona. Entonces, la ley es muy amplia y necesitaríamos mucho conocimiento jurídico, pero en términos generales podemos tener una aproximación o una introducción al sentido y a las normas que rige esta ley. En este caso, para la asignatura de introducción a la pedagogía, pues nos sirve mucho conocer el esquema general de lo que rige esta ley. Posteriormente estudiaremos la ley de la carrera docente, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que ésta tiene? Por el momento solamente queríamos dar un vistazo a esta Ley General de Educación en la República del Salvador.